me da gusto poder saludarles, ya que no tenemos el gusto que quisiéramos de poder saludarles personalmente y abrazarles. De veras los extrañamos su presencia en cada uno de los lugares que cada uno de ustedes acostumbraba estar o escoger. En esta hora pues vamos a tomar un pasaje para leerlo en Lucas 18. Vamos a continuar con lo que nos estaba compartiendo nuestro hermano Mario acerca de la oración. Me voy a permitir leerlo. Dice, habla el Señor Jesús. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hagamos una oración. Padre nuestro, te damos las gracias por permitirnos este día la vida y a muchos de nosotros con salud y pues no siendo mejores que los que están enfermos. Tú así has decidido y queremos manifestarte nuestra gratitud y queremos rogarte que nos des tu bendición. Te rogamos que hables a nuestro corazón, que cada uno de mis hermanos en sus hogares escuchando este mensaje pues puedan ser movidos por tu Espíritu Santo para ser buenos receptores de tu palabra. Bendice tu palabra y pues habla a nuestro corazón a través de ella. Amén. En esta ocasión vamos a hablar de un pecado que creo que aún como creyentes a veces no consideramos que sea tan grave. Y esto es el pecado de no orar. Primero, digamos que orar, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Orar es también un privilegio y un mandato a la vez, por lo cual no hacerlo es un pecado grave. Por lo general pensamos que los pecados más tremendos son aquellos relacionados con los 10 mandamientos, cuando nos dice que no matar, no robar, no adulterar, no decir falso testimonio contra nuestro prójimo. Pero el pecado de no orar sobrepasa todos estos, porque cuando no oramos, caemos en estos pecados. Orar, como dice el Señor Jesús en la parábola que acabamos de leer, es una necesidad. Según esta parábola, debemos de orar siempre y no desmayar. También se menciona que orar es una necesidad, como decíamos. ¿Y qué es una necesidad? Bueno, una necesidad es algo de lo cual no podemos prescindir, porque es necesario para la vida. En la vida material, pues comer es una necesidad. Si no comemos, nos morimos. Beber agua es una necesidad, porque si no la tomamos, morimos. Respirar es una necesidad, porque si no respiramos, morimos también. Así en el aspecto espiritual, si nosotros no oramos, no podemos tener vida en Cristo Jesús. No orar es un pecado horrible del inconverso, porque es un rechazo a Dios, quien quiere salvarlo y quiere darle vida eterna. Y por eso nos dice la palabra ya en Apocalipsis 3:20, el Señor Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Si bien Dios no escucha la oración de los pecadores, sí escuchará aquella oración donde el pecador se arrepienta. Se manifiesta al Señor necesitado de salvación, consciente de que le ha ofendido, consciente de que merece la condenación y clama a Él por salvación, aceptando al Señor Jesucristo como su único Salvador. El ciego de nacimiento, después de ser sanado y ser cuestionado por los fariseos le preguntan: oye, ¿cómo es que fuiste sanado? Y preguntan una vez y vez tras vez. Y pues le dicen: este hombre no puede venir de Dios porque pues no respeta el sábado. Y el ciego de nacimiento les dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y Dios escuchará la oración que hagan los inconversos si el propósito es aceptarle en su vida, reconociendo que es pecador. No orar, hermanos, es fortalecer nuestra antigua naturaleza, origen de toda mal pasión y de todo pensamiento malsano. También no orar, es enemistad, fíjense bien, es enemistad y rebelión contra Dios, quien ha dicho: orad sin cesar. Si hacemos un análisis en nuestra vida, podemos ver que todos nuestros fracasos y malas decisiones de tener una vida sin fruto y sin una actitud positiva por las cosas de Dios han venido como consecuencia de no poner nuestra vida en oración. Falta gozo en nuestras vidas y es el resultado de no orar, por no poner nuestras cargas delante del Señor en oración. Ahí el Salmo 1 dice que es bienaventurado, o sea, es una persona llena de gozo el que se deleita en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces al testificar, al compartir la palabra, vemos que el evangelio que damos no pega? Y no pega porque no oramos. Y vemos con tristeza que la gente no es redarguida porque falta el poder y el respaldo de la oración en nosotros. También, ¿cuántas veces hemos caído en pecado? Por no orar. Dios tiene siempre una puerta de escape en cada tentación y en cada prueba, si oramos en forma constante. Su palabra dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Eso nos lo dice en 1 Corintios 10:13. Es pecado también cuando oramos mal, porque podemos orar pero no lo hacemos bien. Eso nos dice Santiago 4:3. Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal para gastar en sus deleites. Es pecado también orar sin fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En resumen, el pecado más grande de orar es no hacerlo. ¿Por qué no orar es pecado? Vamos a ver 4 puntos de por qué, entre otros, por qué no orar es pecado. El primero: no orar es pecado porque es un mandato de Dios al creyente, a sus hijos. Él ha dicho allá en 1 Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar. Y es una orden, no es una opción, es una orden de parte del Señor. Allá en 1 Samuel 12:23, el profeta Samuel le dice al pueblo de Israel: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar, de orar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Orar sin cesar es vivir en una situación donde el deseo y carga del Señor Jesucristo
por las necesidades de otro viene a ser nuestra, viene a ser propia también en nosotros. Otra razón por la que es pecado no orar es porque orar es bueno y agradable delante de Dios. Él nos exhorta en su palabra a hacerlo. En diversos pasajes de la Biblia nos lo dice. Pecamos cuando no oramos porque así lo dice su palabra y así lo manda. Pero allá en 1 Timoteo 2, del 1 al 4, dice el Señor a través del apóstol Pablo: exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietamente en toda piedad y honestidad. Y luego dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es agradable y bueno para Él. Y si no lo hacemos, estamos pecando. Además de que también la palabra nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No orar es pecado porque abre la puerta a los demás pecados. El Señor Jesucristo nos dice en los evangelios, allá en Marcos, por ejemplo, 14:38, Él dice, les decía a los discípulos, pero también nos lo dice a nosotros: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No basta esforzarnos humanamente hablando para hacer las cosas y más las cosas del Señor. Ni bastan las buenas intenciones para no pecar. Es necesario que oremos. Acerca de los esfuerzos humanos, Dios nos dice también: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Y los apetitos de la carne son tremendos. Por tanto, necesitamos el poder del Espíritu Santo para decir no al pecado. Él vive dentro de nosotros si hemos recibido a Cristo, pero es necesario entregarle el control total de nuestra vida en oración. El orar o no orar cada día es el resultado de caer en tentación o prueba o no caer en ella. Porque nuestros enemigos, nuestra antigua naturaleza, entre otros, el diablo con su ejército anda a la casa de nuestra vida para hacernos caer y ponernos, una vez caídos, el pie en el cuello. No orar es pecado porque también es dejar en manos del diablo la victoria que ya Cristo nos ha dado en Cristo. Él nos dice en su palabra, ya en Romanos 8 nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores, hermanos, pero necesitamos orar para tomar la victoria que Él nos ha dado ya en la persona de Jesucristo. Allí en el Antiguo Testamento también nos da el ejemplo cómo Él ya nos ha dado la victoria. Allá en el libro de Josué, en Josué 1, cuando Dios habla con Josué y le dice: mira, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que doy yo a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. El Señor nos ha dado la victoria así como a Josué. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomarla, orar y ir a tomar la victoria que Él ya nos ha dado. Dios nos ha llamado a ser sus soldados en una lucha espiritual tremenda que a veces no vemos si no oramos. Si no oramos, no vamos a ver que estamos rodeados de todo tipo de tentaciones, de pruebas de nuestros enemigos. Así que es necesario que nosotros recapacitemos y reflexionamos que Dios ha querido que nosotros seamos los instrumentos para hacer su obra.
Y parte de esta obra es llevar el Evangelio a las personas que no le conocen, como nos fue dado a nosotros. Y venimos a Cristo porque otras personas oraron por nosotros, porque otras personas fueron llenas del Espíritu Santo para hablar a nuestra vida y tocar nuestro corazón. Pablo es instruido por el Señor Jesús en esto, en la gran comisión que Jesús le dio a Pablo. Allá en Hechos 26, del 16 al 18, le dice a Pablo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para cumplir esta misión hay que orar, hay que luchar en oración, porque dice el Señor Jesús: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Mateo 12:29. El Señor nos enseña en su palabra que las personas que no tienen a Cristo están ciegos, sordos, mudos y presos de Él, a causa de los pecados. ¿Se imaginan cómo podrá escapar el prisionero preso en la fortaleza del diablo si no habla, si no oye, si no puede gritar pidiendo auxilio? Y Dios nos ha comisionado a nosotros el trabajo de ir en el nombre de Él en oración y entrar a la casa del hombre fuerte, que en este caso se refiere a Satanás, y liberar a aquellos que están presos, como lo fuimos nosotros un día también. Tenemos que orar y en el poder del Espíritu Santo hacer ese trabajo de atar al hombre fuerte. Debemos tener presente también que vivimos cada día en un estado de guerra, como decía, donde el objetivo es cumplir el mandato del Señor Jesucristo, que también pues dio a Pablo en su camino a Damasco. Pablo, muy consciente de esta encomienda dada por Cristo, rogaba a los creyentes que oraran por él. Y en su carta a los Efesios pide apoyo por esto, ¿cuánto más nosotros? Pablo les dice a los Efesios: orando en todo tiempo. O sea, nosotros también les mandamos por ahí un mensajito a mitad de semana, o a veces un día antes del domingo, pero casi siempre procuramos mandarlo a mitad de semana. ¿Y qué pedimos? ¿Qué solicitamos en ello? Que oren por los que vamos a participar para dar la palabra, por el que va a dirigir, porque se escojan bien los cantos. ¿Lo han estado haciendo? Esperamos que sí. El resultado y bendición que ustedes tengan por la exposición de la palabra, mucho se dará a ustedes mismos, más que al que participa. Es una combinación de receptor, que en este caso son cada uno de ustedes, y el emisor de parte del Señor Jesús, su palabra también. Entonces es importante orar. Repito este pasaje donde Pablo pide apoyo de oración por su trabajo para que fuera efectivo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios 6, 18 al 20. El Señor Jesús, como decía hace rato, ya nos ha dado la victoria, dándonos las puertas de nuestros enemigos, la carne, el diablo, el mundo. Pero necesitamos orar para vencerlos, para salir victoriosos.
Dios nos ha provisto de armas competentes. Allí en 2 Corintios 10, 4 al 5 nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, una de las armas que tenemos poderosísima es la oración. Pero si no oramos, vamos a salir derrotados. Ahora veamos algunos resultados de no orar. ¿Qué pasa cuando no oramos? Uno de los puntos cuando no oramos es que no tenemos lo que necesitamos porque no oramos. Hay gente que padece hambre. Entre creyentes no debiera ser así, salvo que Dios tenga un propósito específico que enseñar, pero el Señor Jesús nos dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Y es que nosotros debemos, ¿a quién estamos pidiendo? No le estamos pidiendo al juez injusto, como aquella viuda que mencionábamos en la parábola al principio. Todo el mundo conocía que aquel juez era injusto, no temía a Dios, no temía a hombres. Era para que la viuda, pues simplemente de saber y conocer cómo era aquel juez, pues ni siquiera intentara hablar con él. Pero esta viuda tenía una necesidad y fue con él y le decía: hazme justicia de mi adversario. Y no solamente sabiendo cómo era este juez, y no solamente yendo una sola vez. No dice cuántas veces fue, pero ella insistente, estaba allí, de tal forma que el juez dice: oye, caray, no tengo por qué hacerle justicia a esta mujer, pero ya me cansó, ya me tiene harto. Voy a hacerle justicia. Y el Señor Jesús nos dice: fíjense lo que dijo el juez injusto. Y aquí, en este pasaje de Mateo 7, del 7 al 11, Dios nos hace el ejemplo, que si el juez injusto hizo esto, ¿cuánto más nuestro Padre? Hermanos, sobre todo los que son papás, aman a sus hijos. Sobre todo cuando están pequeños y nos dice: papi, quiero esto, papi, quiero el otro. ¿Qué padre si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos como el juez injusto, saben dar buenas cosas a los suyos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan, a nosotros, sus hijos? Otro resultado de no orar es que muchos o algunos pueden estar enfermos porque no oran. Si bien la enfermedad que viene a nuestras vidas puede tener varios propósitos, uno, llevarnos. Si el propósito de Dios al enfermarnos es llevarnos, pues lo que podemos es decirle al Señor que si dentro de su voluntad nos quiere sanar, nos sane. Y si no nos quiere sanar porque quiere llevarnos, porque ya quiere que estemos con Él, pues que entonces nos dé la paz que solo Él puede darnos para estar y irnos tranquilos a su presencia. Pero dice la palabra en Santiago 5, del 13 al 15, cuando hay enfermedad. Bueno, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer si está afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Es muy bonito cuando yo he participado, no en muchos, pero en algunos casos he participado de hermanos que han estado enfermitos, graves algunos,
y han pedido que los pastores vayan a orar por ellos. Recuerdo en especial un hermano que estaba enfermo y pidió a los pastores que se orara por él, y ya se estuvo compartiendo la palabra, y ya cuando llegó el tiempo de ungirle, él se arrodilló, se agachó y empezamos a orar cada uno por él. Y se le ungió con aceite, siguiendo la instrucción que el Señor nos dice en su palabra. Tenemos ejemplos de personas que han sido en la Biblia, que han sido sanadas por la oración. Tenemos ejemplos, por ejemplo, Isaías, creo que es uno de los pasajes donde el Señor nos dice cómo orando podemos tocar el corazón del Señor y hacer lo que se compadezca de nosotros. El Señor decidió que Isaías debía partir y manda al profeta Isaías, al rey Ezequías. Se enfermó y mandó a Ezequías el profeta a que le dijera: ¿sabes qué? Prepárate porque ya te vas a venir. Entonces Isaías llegó y le dio la noticia, y Ezequías empezó a llorar y a gritar, pidiendo misericordia al Señor, y le decía: Señor, recuerda que he sido un creyente obediente, que he hecho tu voluntad, que he buscado el honrarte y el glorificarte. Y Dios escuchó a Ezequías. Ya antes de llegar al patio, o antes de llegar a la mitad del patio, el Señor le dice a Isaías: Isaías, regrésate con el rey Ezequías y dile que he oído su oración y que le voy a dar 15 años más de vida. Conozco a un hermano que estuvo enfermo de cáncer y pues ese tiempo, pues él me platicaba, es un hermano que amo, que está con el Señor, y él se gozaba en hablar de Cristo, en hablar de la palabra. De hecho, yo tengo mucha admiración por él, porque él siempre estaba testificando, y yo decía: ay, ¿cómo yo no puedo hacer como él? Con una facilidad de introducirse con las personas. Y me platicaba cómo él estuvo enfermito, a los compañeros que estaban abatidos porque les había dado cáncer, él tenía cáncer, y el Señor la sacó. Duró, yo creo, más de 20 años después de ser curado. Si bien el cáncer, pues a veces les digo a los hermanos, el cáncer a veces yo lo veo así, a veces digo, es como un llamado del Señor, como lo hizo con Ezequías: prepárate, te doy chance de que te prepares, te doy chance de que arregles tu situación. Y a unos les da un tiempo, a otros les da más. Este hermano le dio 20. En esos 20 años pudo haber muerto de tantas cosas que nos pueden pasar, simplemente un accidente. Hay casos también, hay un caso en la palabra que a causa de no orar, aquí en este caso era el rey Asa, no sé si se acuerdan del rey Asa, que murió de los pies, de una enfermedad de los pies. Y dice la palabra muy en específico que murió a causa de no buscarle. Dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Y por no hacerlo, durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Según de Crónicas 16, del 12 al 13. Ahora, con esto no quiero decir que los médicos y los medicamentos no sean necesarios, porque también sé que hay grupos que se llaman cristianos que dicen que no debemos acudir a los médicos, que acudir a los médicos es falta de fe.
El hecho de decir esto que dice la palabra no es que no sean importantes los médicos ni los medicamentos. Dios nos ha dado recursos, Dios nos sana, nos cura a través de los médicos, sin médicos, con hospital o sin hospital, con seguro de gastos médicos o no. Lo importante es que busquemos primeramente a Dios, lo busquemos a Él. Un tercer punto es, por no orar no se tiene la sabiduría para conocer la guía de Dios en la toma de decisiones. Y comentaba antes de que se nos fuera la transmisión que pues a causa de tomar malas decisiones, en lo personal lo digo con vergüenza, hubo una ocasión donde lo perdimos todo. Y no hay razón para el creyente que nos suceda esto, porque Él dice que si tenemos falta de sabiduría la pidamos a Él y nos la dará abundantemente y sin reproche, pero nos dice que la pidamos con fe. Nos pide además que pues le busquemos con todo corazón, creyendo que vamos a tener la respuesta de Él. También por no orar se pierden bendiciones espirituales y materiales. En el primer libro de Samuel vemos cómo el rey Saúl perdió no solo su reino, sino también su vida, por no obedecer y orar a Dios buscando su guía. Él, en su necesidad, no buscó a Dios, sino consultó a una hechicera, provocando la molestia del Señor. Y Dios lo dejó escrito para que sea un testimonio para nosotros como creyentes. Allí en Primera de Crónicas 10 del 13 al 14 dice: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David. ¿Qué revela el pecado de no orar? Nuestro corazón, nuestro manifestarnos a los demás, manifiesta lo que hay en nuestra vida. Allá en Lucas 6:45 nos dice la palabra que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No orar revela que hay incredulidad en nosotros, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo a la palabra de Dios en el sentido de que exista un lugar, por ejemplo, de condenación donde todos los que no acepten a Cristo irán a ese lugar. Y no oramos por esa necesidad. Es una necesidad. ¿Cuántos familiares, incluso de nosotros, no conocen a Cristo? ¿Y qué es lo que va a pasar según la palabra si no le reciben? Van a ir a condenación. Pero aquí la pregunta es, ¿nosotros estamos creyendo eso o no lo estamos creyendo? Si no estamos orando por las necesidades de aquellos que son nuestra familia, que son nuestros conocidos, que son nuestros vecinos, pues no estamos creyendo la palabra, porque si creyéramos, oraríamos. Se cuenta de un criminal que iba a ser, o más bien fue capturado y fue enjuiciado y fue condenado a la muerte. Y un predicador fue a hablarle en sus últimos momentos y le iba leyendo textos bíblicos aquí y allá, pero los leía de tal forma, con tanta falta de convicción, que el reo lo toma del hombro y le dice: oiga, ¿y usted cree todas esas cosas? Y le dice: mire, señor predicador, si yo creyera lo que usted dice, aun cuando el país estuviera lleno de cristales rotos, yo iría de rodillas para hablarle a las gentes que se convirtieran a Él y no fueran a ese lugar tan tremendo que usted dice de castigo. Esto lo menciona Leonardo Ravenil en un libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? No orar revela que hay orgullo en nosotros, porque es decirle a Dios con nuestra actitud que no lo necesitamos. Por tanto, debemos considerar lo que dice la palabra acerca del orgullo.
Él nos invita a que seamos humildes, a que no seamos soberbios ni altivos. Allá en Primera de Pedro dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También nos dicen los salmos que el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus caminos, pero nosotros que tenemos a Cristo, que decimos que tenemos a Cristo, no debe haber esa actitud en nosotros. No revela que hay pecado de pereza en nosotros también. A causa de la pereza pudiera ser que no seamos puntuales en nuestros compromisos con el Señor, de orar, de leer la palabra. Aquí en las reuniones, cuando todavía nos reuníamos y estábamos aquí todos, algunos llegaban muy tarde. Ahora que no podemos reunirnos, ¿cuántos no se levantarán a escuchar la predicación de la palabra? Y más ahorita con que estamos cerca de los 0 grados. Estamos tan calentitos en la cama. Y aunque pusimos el despertador, pues lo apagamos. Todavía es muy temprano y ya cuando nos despertamos ya se pasó la hora. Dice la palabra, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y Proverbios también nos habla de esto, de la pereza. Nos dice allá en Proverbios 6, 9 al 11, dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. También nos dice y nos da el ejemplo de una puerta. Dice, como la puerta que gira sobre sus quicios, sobre sus goznes, así el perezoso se vuelve en su cama, de un ladito, de otro, pero no se levanta para orar. ¿De qué sirve que pongamos a veces el despertador si cuando suena lo tenemos ahí cerquita y nomás lo apagamos y ya se nos hizo tarde? Por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5, 14 al 16. No orar revela que hay egoísmo en nosotros también. Cuando vemos las necesidades de otros a nuestro alrededor y no oramos por esas necesidades, esto deja en claro que hay egoísmo en nuestra vida, porque no nos importa lo que le pase a los demás mientras nosotros nos satisfagamos, estemos cómodos, que los demás pase lo que les pase. ¿Se acuerdan de Jonás? Cómo Dios lo envió a predicar a Nínive para que no fuera destruida y él no quiso. Ciertamente que él no quería que el pueblo que le había dañado y le estaba dañando a Israel pues fuera perdonado. Jonás quería que lo destruyera. Y entonces en lugar de irse a Nínive, tomó hacia el lado contrario y tomó una nave. Y estando ya en la nave, Dios mandó un viento fuerte que hacía que la nave se hundiera. Y en la desesperación aquellos marinos, aquellos marineros pues luchaban por controlar la nave. Y no solo esto, sino que oraban. Dice la palabra allá en el libro de Jonás 1, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pasó, que pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Los incrédulos clamaban a su Dios en el que creían. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, el creyente, el que conocía a Dios, ¿qué estaba haciendo? Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Estos hombres estaban a punto de ser hundidos con su barco.
desesperados, con temor, con miedo, y aquel que sabía la solución estaba dormido de manera egoísta. Un punto muy importante de lo que revela el no orar es que no amamos a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. El Señor Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Estamos enamorados del Señor? ¿Cuánto lo estamos? En lo particular también confieso que reconozco que mi amor no es el mejor amor por el Señor. Y reconozco que a veces he amado más a mi esposa, a mis hijos, y no a Dios. Creo que ya les he platicado este ejemplo que tenía un contador ahí en la oficina, que me comentaba esto, compartiéndole de esto. Él me decía que él vivía allá por Juárez, aquí en Monterrey, Ciudad Juárez, y su novia vivía acá en la Alianza, totalmente en los sentidos contrarios. Y él, en un trabajo antiguo que tenía, pues le prestaban un carrito porque creo que era chofer, y pues aprovechaba el carrito para ir a ver a su novia hasta la Alianza, ¿verdad? Finalmente se casa con ella, y luego la esposa le decía: oye, llévame a ver a mis papás. Y él decía: no quiero ir. Ándale, vamos a verlos. No, es que está muy lejos, ¿verdad? Y la esposa le dice: ¿cómo cuando andabas buscándome para que fuera tu novia y tu esposa, no te parecía lejos? Cuando amamos de verdad, cualquier cosa nos parecerá poca de hacer por aquel que amamos, sea nuestra esposa, nuestros hijos, pero principalmente a Dios. ¿Qué le podremos negar al ser amado? Finalmente, veamos algunos puntitos rápidos de cómo vencer el pecado de no orar. Dediquemos buen tiempo temprano para orar y leer su palabra. Vayamos con Dios y abrámosle nuestro corazón y confesemos, como decía Mario al principio, digámosles: perdóname, Señor, porque no te he amado como debiera amarte. Te ruego que me ayudes a amarte, a desear, a tener hambre de tu palabra, a platicar contigo, a sentir el gusto por las cosas que a ti te gustan, por las cosas que tú quieres. El Señor dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. El profeta Isaías también dice allá en Isaías 26:9, dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Formemos el hábito de orar hasta que tengamos respuesta y ya sea algo normalito, ¿verdad? Al principio, si no tenemos esa práctica, pues vamos a batallar, no nos queremos levantar. Yo en lo particular a veces hay situaciones, ha habido situaciones donde no quiero levantarme porque me siento cansado, porque, como en este caso, a lo mejor hace mucho frío, pero nomás de acordarme de tantas necesidades, de veras, esas me impulsan a levantarme. Pienso en las personas que les hemos testificado, las personas que están pasando por necesidad, y nos acordamos de ellas, simplemente por los hermanos que están enfermos. Porque yo digo, bueno, ¿qué diferencia hay entre que yo sea el enfermo y sean mis hermanos? Yo no soy mejor que ellos. Y digo, creo que es más fácil levantarme a orar y rogar por ellos que estar en el lugar de ellos. Así que pensemos en esta situación.
Decidamos aprovechar también los pequeños espacios que tengamos si no disponemos de mucho tiempo para orar. Es cierto, hay personas muy ocupadas que, sobre todo cuando son jóvenes, que trabajan y estudian, aunque ahora pues los estudiantes están teniendo sus clases por línea, ¿verdad? Por internet. Pero si nos faltara tiempo o no hubiera suficiente tiempo para orar, aprovechemos el poquito tiempo que el Señor nos da. Seamos fieles en los poquitos tiempos que el Señor nos da. Dice la palabra que el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Pero a pesar de eso puede haber personas que digan, o hermanos que dicen, es que casi no tengo tiempo. Pero pensemos una cosa, que si tenemos tiempo para ver una película en la tele, tenemos esa hora para orar. Ahorita pues con esto del Facebook, pues ¿cuánto tiempo pasamos en Facebook? Se dice que de hecho se ha hecho un vicio leer, estar tanto tiempo en la computadora o en el celular. Creo que el Facebook, he oído yo que incluso nos da un reporte de cuántas tiempo hemos pasado, no sé si en la semana o en el mes, en ello. Pues los que saben, vean cuánto tiempo dedican, y entonces ese tiempo pudo haber sido ocupado para orar. Dejemos, hermanos, toda formalidad humana, dejemos los libros que nos dicen que debemos orar, y simplemente empecemos a hacerlo. Perdón por la interrupción que tuvimos en esta transmisión, y pues oremos para que el Señor nos dé su bendición. Padre nuestro, te damos las gracias por estar con nosotros, gracias por tu palabra. Te rogamos que podamos reconsiderar y reflexionar sobre los pasajes de tu palabra que nos hablan de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, y en especial bendiga su palabra escuchada por cada uno de ustedes. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, vida nueva para las naciones.